caballeros sin miedo y sin reproche, que dedicaron su vida al servicio de bellas damas, trovadores errantes, que cantaban el verdadero amor y las relaciones refinadas, envueltas en un velo de romanticismo y sentimientos. Así es como imaginan el amor en la Edad Media, ¿verdad? Pues bien, en realidad, todo era muy diferente. En aquella época, la Iglesia Católica ejercía un control total sobre todos los aspectos de la vida, incluidas las relaciones personales. Las relaciones íntimas entre marido y mujer estaban estrictamente reguladas, y el sexo solo se permitía con el fin de concebir hijos. A menudo, a la mujer se la llamaba cerda lujuriosa y se la percibía como la fuente del pecado y la tentación. La primera noche de bodas solía celebrarse ante numerosos testigos, para eliminar cualquier duda sobre la virginidad de la novia y asegurar el cumplimiento de las normas religiosas. La historia del derecho de pernada, que permitía al señor feudal pasar la primera noche con la novia de su siervo, aún genera debates entre los historiadores. Existen documentos, como el fallo del Tribunal Arbitral del rey Fernando II el Católico, que prohibía a los señores exigir este derecho. Sin embargo, hay testimonios que sugieren que tales costumbres existían en algunas regiones de Francia e Italia. El erotismo medieval distaba mucho de lo que entendemos hoy en día. Las imágenes de cuerpos desnudos se consideraban más una manifestación de la belleza divina que algo sexual. Los auténticos símbolos de atracción eran el cabello largo, los labios carnosos y las manos delicadas, que distinguían a las aristócratas de las campesinas. El cuidado de las manos era un proceso complicado, y las damas dedicaban mucho tiempo a mantener su belleza. Así que conozcan a nuestra heroína, Katrina. Ella vive en la Edad Media, en un pequeño pueblo francés. Últimamente, ha notado a un simpático joven vecino, René, que siempre parece estar cerca. Finalmente, René le confesó su amor. ¿Qué debía hacer? En aquellos tiempos, las jóvenes no buscaban consejo en sus madres o amigas, sino que acudían al sacerdote. La Iglesia intervenía en todas las esferas de la vida, incluso en las más íntimas. El cuerpo se consideraba pecaminoso, y la mujer era vista como la encarnación del pecado original. Los monjes de la época escribían tratados donde describían a las mujeres como insaciables y lujuriosas, y Jerónimo de Estridón recomendaba castigar severamente a las esposas por cualquier falta. La virginidad era el ideal, pero para la procreación, la Iglesia permitía las relaciones conyugales, aunque éstas debían tener como único fin la concepción. Incluso dentro del matrimonio, la Iglesia controlaba las relaciones íntimas. Dictaba en qué días se podía tener relaciones sexuales y en qué posturas. Había más de 100 días al año en los que el contacto sexual estaba prohibido, durante los ayunos, festividades religiosas y los domingos. Aquellos que rompían estas reglas podían ser obligados a realizar largas penitencias. Cuando los maridos se marchaban durante años a las cruzadas, substamente colocaban a sus esposas cinturones de castidad. Sin embargo, los historiadores modernos cada vez más creen que estos dispositivos eran un mito creado en épocas posteriores. Los cinturones reales, de haber existido, probablemente se utilizaban más para prevenir la masturbación que para evitar la infidelidad. El divorcio en la Edad Media era casi imposible. La única causa aceptada era la impotencia del marido, que debía demostrarse públicamente. El proceso incluía la participación de testigos e incluso de sacerdotes para verificar la incapacidad. Las mujeres acusadas de adulterio podían perder no solo sus bienes, sino también la vida. En Francia, una mujer culpable de adulterio podía ser castrada o azotada en público.
A pesar de la severidad de la época, fue en la Edad Media cuando floreció el amor cortés, cantado por los trovadores. Los caballeros dedicaban poemas y canciones a las damas, llevaban sus cintas en los torneos e incluso iban a la guerra para ganar su favor. Sin embargo, el amor cortés era puramente platónico, pues se creía que el amor verdadero no podía existir en el matrimonio, ya que el matrimonio se basaba en la obligación. En Francia, durante los siglos XII y XIII, surgieron los llamados tribunales del amor, donde damas de la nobleza resolvían disputas amorosas. El amor se equiparaba con el arte e incluso la religión, y sus leyes se regían por reglas estrictas. Las mujeres administraban justicia y podían castigar a los hombres por infidelidad o comportamiento inapropiado. A pesar de las estrictas normas, los monasterios no siempre eran baluartes de pureza. En algunos de ellos prosperaba la prostitución bajo el disfraz de rituales religiosos. Por ejemplo, un monasterio en Aviñón, fundado para combatir la prostitución, en realidad se convirtió en una especie de casa de tolerancia controlada por la Iglesia. Catrina esperaba el regreso del sacerdote, quien le había hecho prometer que no sucumbiría a las tentaciones. Cuando regresó, ella orgullosamente le contó que se había resistido. Pero en lugar del regalo que esperaba, el sacerdote sacó un cráneo de entre los pliegues de su sotana y le dijo: «Este es tu verdadero rostro, mujer vanidosa». Aterrorizada, Catrina, al comprender la crueldad del mundo que la rodeaba, se entregó a su amado esa misma noche, prefiriendo las alegrías del amor a los estrictos prohibiciones de la Iglesia. Gradualmente, la Edad Media dio paso al Renacimiento más secular. Aunque la Iglesia seguía conservando una influencia considerable, el Renacimiento trajo un alivio en las costumbres y un creciente interés por los sentimientos y emociones humanas. El amor dejó de ser un tabú y comenzó a considerarse una parte esencial de la vida humana. A pesar de todas las dificultades y prohibiciones, Catrina y René encontraron la felicidad. Su amor, a pesar de todo, se convirtió en un ejemplo de que incluso en tiempos duros como los de la Edad Media, había quienes buscaban sentimientos genuinos, desafiando las normas de la Iglesia y de la sociedad. Así termina esta historia verídica de la Edad Media, llena de contradicciones y reglas severas, pero que, a pesar de ello, encontraba espacio para el verdadero amor. Amigos, muchas más gracias por ver este vídeo. Asegúrese de apoyar nuestro canal suscribiéndose y gustando este vídeo, así como compartir este vídeo con tus amigos. No te olvides de ver otros vídeos emocionantes en nuestro canal. También asegúrese de escribir en los comentarios su opinión sobre este vídeo y qué temas le gustaría ver en nuestro canal. Nos vemos pronto en el canal Pasado Enigma. La época de las conquistas tártaro-mongolas dejó una profunda huella en la historia de muchos pueblos de Yurache. En el siglo XIII, el imperio mongol, bajo el liderazgo de Gengis Khan y sus descendientes, se extendió desde China hasta Europa del Este, uniendo a numerosos pueblos bajo su dominio. Estas conquistas no solo se caracterizaron por la destrucción de ciudades y victorias militares, sino también por la captura masiva de prisioneros, quienes se convirtieron en una parte esencial de la economía y la sociedad del imperio mongol. Entre los prisioneros, las mujeres ocupaban un lugar especial. No solo sufrían los estragos de las guerras devastadoras, sino que también se veían envueltas en la compleja estructura de la sociedad mongola. Las mujeres capturadas se convertían en símbolos de victoria, trofeos, mano de obra e incluso instrumentos de diplomacia y consolidación del poder. La vida de estas mujeres en cautiverio solía ser trágica, aunque en ocasiones sus destinos tomaban giros inesperados. Algunas prisioneras lograron alcanzar posiciones destacadas, mientras que otras quedaron relegadas a la sombra de la historia. Sin embargo, cada una de ellas dejó su marca en el complejo paisaje cultural y social de la época. En este vídeo, exploraremos cómo los tártaros y mongoles capturaban a las mujeres,
qué les ocurría en cautiverio y qué significado tuvieron sus destinos para la historia. Nos sumergiremos en un mundo de dolor, esperanza e historias sorprendentes que nos ayudan a comprender mejor aquella época. En la época de las conquistas tártaro-mongolas, la captura de prisioneros era una parte fundamental de la estrategia militar. Tras los exitosos avances del ejército mongol, era común que los habitantes de los territorios conquistados, incluidas las mujeres, pasaran a formar parte de la sociedad de los vencedores. Este proceso era complejo y dependía de factores como el estatus, el origen y la edad de las personas. La captura de mujeres ocurría en medio del caos generado por los conflictos militares, cuando ciudades o aldeas caían bajo el control de los invasores. Los guerreros mongoles seguían un sistema establecido. Las mujeres, generalmente, eran seleccionadas para desempeñar diversas tareas. Aquellas con habilidades especiales, como en la artesanía, podían recibir roles destacados dentro de la comunidad. Las cautivas más valiosas a menudo pasaban a formar parte del entorno de la élite. Se convertían en un medio de intercambio cultural y, en ocasiones, lograban integrarse en las nuevas sociedades, llevando consigo las tradiciones y costumbres de sus pueblos de origen. Algunas de estas mujeres eran utilizadas para fortalecer alianzas entre diferentes grupos a través del matrimonio. Sin embargo, para muchas mujeres, adaptarse a una nueva vida resultaba un desafío. Debían cambiar sus costumbres, idioma y estilo de vida para encontrar su lugar en una nueva sociedad. A pesar de las dificultades, las mujeres cautivas desempeñaron un papel importante como portadoras de vínculos culturales entre los conquistadores y los pueblos sometidos, contribuyendo a la formación de nuevas tradiciones y costumbres. La vida de las mujeres que se encontraban en cautiverio bajo los tártaros y mongoles no era fácil, pero los detalles de su experiencia variaban considerablemente según su estatus y rol en la nueva sociedad. Algunas mujeres eran integradas en entornos de familias nobles, donde se les asignaban tareas domésticas o culturales, mientras que otras participaban en actividades cotidianas que ayudaban a mantener la vida de la comunidad. Viajar con el ejército mongol a menudo era agotador. Las mujeres debían adaptarse a climas cambiantes, largas travesías y un estilo de vida completamente diferente. Sin embargo, para muchas, este periodo también representaba una oportunidad para adquirir nuevas habilidades que les permitieran ganarse el respeto y reconocimiento en su entorno. Las mujeres desempeñaban un papel crucial en la preservación de tradiciones y la transmisión de conocimientos. Algunas se dedicaban a la crianza de niños, incluidos los futuros líderes, convirtiéndose en un puente cultural entre los conquistadores y los pueblos conquistados. Otras tenían la posibilidad de dedicarse a la artesanía o la cocina, fortaleciendo su posición dentro de la comunidad. A pesar de las dificultades, muchas mujeres demostraron una notable resiliencia y encontraron formas de adaptarse a sus nuevas circunstancias. No solo lograron sobrevivir, sino que también contribuyeron al desarrollo y prosperidad de las comunidades en las que se encontraban. Las historias de sus vidas son un testimonio de la fortaleza y flexibilidad del espíritu humano incluso en las situaciones más desafiantes. Las mujeres que fueron capturadas por los tártaros y mongoles enfrentaron diversos destinos según su origen, edad y habilidades. Algunas se integraron en la vida de las comunidades nómadas, donde desempeñaron roles importantes en las tareas domésticas, la crianza de los hijos o la producción artesanal. A menudo, estas mujeres se convertían en símbolos de estatus. Aquellas que llegaban al entorno de la élite podían alcanzar posiciones significativas, especialmente si poseían habilidades específicas, como el conocimiento de idiomas extranjeros o destrezas artesanales. Estas mujeres contribuían a fortalecer los lazos internacionales y el intercambio cultural. Además, el matrimonio con mujeres cautivas a veces se utilizaba como herramienta diplomática. Ellas se convertían en un puente entre diferentes pueblos, ayudando a forjar alianzas o a estabilizar las relaciones dentro del imperio. Para otras, el destino podía ser menos favorable, pero aún así encontraban maneras de preservar su identidad y desempeñar un papel crucial en la sociedad. Muchas de estas mujeres transmitieron sus tradiciones y valores culturales, que se fusionaron con las costumbres locales, creando elementos únicos en la vida del imperio tártaro-mongol. Estas historias destacan cómo las mujeres, incluso en las circunstancias más desafiantes, se mantuvieron como figuras clave en el proceso histórico. Su experiencia resalta la capacidad de adaptación y el impacto en la formación de nuevas realidades sociales y culturales.
Los destinos de las mujeres cautivas bajo los tártaros y mongoles en gran medida permanecen ocultos en la historia, pero algunas de estas historias se han preservado gracias a crónicas, relatos orales y registros escritos. Estas narraciones muestran que cada destino era único y que el papel de las mujeres en la sociedad a menudo era mucho más significativo de lo que se suele pensar. Algunas cautivas lograron alcanzar posiciones destacadas, integrándose en círculos cercanos a familias nobles o incluso convirtiéndose en parte de ellas. Existen casos documentados de mujeres provenientes de pueblos conquistados que llegaron a ser consejeras o incluso esposas de líderes influyentes, contribuyendo al desarrollo político y cultural. Su origen, conocimientos de idiomas y tradiciones les abrían nuevas oportunidades y les permitían desempeñar un papel importante en su entorno. También se cuentan historias de una increíble resiliencia y creatividad por parte de estas mujeres. Algunas se convirtieron en expertas artesanas, lograron reconocimiento por sus habilidades y contribuyeron al crecimiento económico y cultural de las comunidades en las que vivían. Además, en las leyendas y el folclore se encuentran relatos de cautivas cuya sabiduría o bondad transformaron la vida de quienes las rodeaban. Estas historias a menudo destacan la fortaleza del espíritu humano y la capacidad de adaptarse a circunstancias difíciles. Las mujeres cautivas a menudo se convertían en un puente entre diferentes culturas, ayudando a preservar el conocimiento y las tradiciones de sus pueblos de origen, al mismo tiempo que enriquecían las sociedades a las que llegaban. Sus historias son un recordatorio del valor de cada persona en el complejo mosaico de la historia. Las mujeres que se encontraban en cautiverio bajo los tártaros y mongoles desempeñaron un papel crucial en la formación del panorama cultural y social del imperio. Su presencia facilitó una mezcla natural de tradiciones, costumbres y conocimientos, enriqueciendo la sociedad y creando un entorno cultural único. Muchas mujeres provenientes de las tierras conquistadas aportaron al imperio tártaro-mongol sus habilidades artesanales, tradiciones culinarias y elementos del folclore. Su experiencia ayudó a fortalecer los lazos entre diferentes pueblos, y su contribución tuvo un impacto duradero en el arte, la arquitectura y el idioma. Por ejemplo, algunas tradiciones y técnicas artesanales, inicialmente introducidas por estas mujeres, se convirtieron en una parte integral de la cultura del imperio mongol. Además, las mujeres jugaron un papel significativo en la transmisión de conocimientos. Al criar a sus hijos, les enseñaban tanto el idioma de los conquistadores como el suyo propio, al tiempo que les inculcaban los valores y tradiciones de su pueblo. Esto favoreció el surgimiento de nuevas formas de síntesis cultural, reflejadas en la literatura, la música y las prácticas cotidianas. También su presencia contribuyó al fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales. A través del matrimonio y proyectos conjuntos, se convirtieron en un vínculo entre distintas regiones del imperio, ayudando a establecer relaciones pacíficas y fomentar el intercambio de conocimientos. El legado de estas mujeres aún se percibe en la riqueza y diversidad de las culturas que surgieron en los territorios que formaban parte del imperio. Su resiliencia, capacidad de adaptación y preservación de su identidad son una fuente de inspiración y un ejemplo de cómo el espíritu humano puede superar cualquier adversidad. La historia de las mujeres cautivas en la época de las conquistas tártaro-mongolas no solo es un relato de desafíos, sino también un testimonio de una increíble fortaleza, capacidad de adaptación e influencia en el curso de la historia. Sus destinos demuestran que, incluso en las condiciones más difíciles, las personas son capaces de preservar sus tradiciones, transmitir conocimientos y encontrar su lugar en un nuevo mundo. Estas mujeres se convirtieron en puentes vivos entre culturas. Llevaron elementos de sus propias costumbres, idiomas y artes a la sociedad tártaro-mongola, enriqueciendo la cultura y creando una mezcla única de tradiciones. Su contribución trasciende su papel como cautivas, se convirtieron en una parte integral de la sociedad en la que vivieron, dejando una huella profunda en la historia. Estas historias nos recuerdan la importancia de recordar y estudiar las experiencias de aquellos cuyas voces a menudo quedan en el olvido. Las mujeres cautivas no fueron solo víctimas de las circunstancias, sino también participantes activas en los procesos históricos, capaces de influir en el mundo que las rodeaba. Estudiar sus vidas nos ayuda a comprender mejor no solo la época de las conquistas tártaro-mongolas, sino también cómo el espíritu humano puede superar las pruebas más difíciles. Que sus historias nos inspiren a valorar nuestra libertad, respetar la diversidad cultural y recordar que detrás de cada evento histórico hay personas reales con destinos únicos. La antigua China siempre ha estado rodeada de un aura de misticismo y grandeza.
Entre los numerosos aspectos que atraen la atención hacia esta gran civilización, uno de los temas más intrigantes sigue siendo la vida de las concubinas en los harenes imperiales. Estas mujeres, rodeadas de lujo e intrigas, no solo adornaban la corte, sino que a menudo desempeñaban roles clave en los eventos políticos y culturales de la época. ¿Qué representaba la vida de las concubinas? ¿Eran simplemente sombras de los grandes emperadores o poseían un poder propio? Sus destinos, llenos de contradicciones, se entrelazaban con las intrigas del palacio, el amor, la lucha por la supervivencia, a veces, incluso la tragedia. En este vídeo, nos sumergiremos en el mundo misterioso de los harenes chinos para revelar cómo era la vida real de las concubinas, su papel en la sociedad y su influencia en la historia del Imperio del Medio. La institución de las concubinas tiene sus raíces en las primeras dinastías chinas y se desarrolló a lo largo de siglos. Durante la dinastía Zhou, 1046 a 256 AC, ya existía la práctica de los harenes, pero fue en las dinastías posteriores, como la Han, 206 AC, 220 DC, y la Tang, 618 a 907, cuando esta tradición alcanzó su máximo esplendor. Las concubinas no solo eran seleccionadas por su belleza, sino también por su linaje y habilidades. Eran vistas como símbolos de estatus y poder para el emperador, pero también como herramientas para asegurar la continuidad de la dinastía mediante el nacimiento de herederos. La cantidad de concubinas que podía tener un emperador variaba, pero en algunos periodos históricos, los harenes podían albergar cientos o incluso miles de mujeres. La estructura de los harenes imperiales era estrictamente jerárquica. En la cima estaba la emperatriz, seguida de las consortes de mayor rango, y finalmente las concubinas de rango inferior. Esta jerarquía no solo determinaba sus privilegios, sino también sus posibilidades de acercarse al emperador y tener influencia en la corte. Además, los harenes estaban fuertemente controlados por eunucos, quienes actuaban como guardianes y, a menudo, como intermediarios entre las mujeres y el emperador. El contexto histórico es crucial para entender el papel de las concubinas en la sociedad china. Su vida no era simplemente un lujo, estaba profundamente entrelazada con las complejas dinámicas políticas y sociales de cada dinastía. El proceso de selección de las concubinas estaba cuidadosamente organizado y estrictamente reglamentado para garantizar que solo las más dignas ingresaran al harén imperial. Los criterios de selección no solo incluían la belleza física, sino también el linaje, la educación e incluso el estado de salud. Las jóvenes eran seleccionadas de familias nobles o respetadas para asegurar alianzas políticas y fortalecer la posición del emperador. Una de las etapas clave del proceso era el famoso concurso de belleza de la corte, en el que las jóvenes demostraban su gracia, modales y talentos. Estos eventos podían durar meses, y cada participante era observada minuciosamente por los cortesanos. Además de la apariencia, se evaluaban habilidades como la danza, la música, la poesía y la caligrafía. Después de la selección, las futuras concubinas recibían una formación especial. Aprendían etiqueta de la corte, el arte de la seducción e incluso tácticas políticas para poder servir al emperador con éxito y fortalecer su posición en el harén. Esta formación a menudo las convertía en auténticas maestras de las intrigas palaciegas, lo que las hacía no solo adornos de la corte, sino también participantes importantes en la vida política. Entrar en el harén no siempre significaba privilegios. Para muchas jóvenes, era el comienzo de un camino en un mundo de intrigas y competencia, donde la supervivencia dependía no solo de la belleza, sino también de la capacidad de ganarse el favor del emperador y evitar conflictos con otras concubinas. La vida de las concubinas en el harén imperial estaba lejos de ser una existencia idealizada de lujo y tranquilidad. A pesar de estar rodeadas de tejidos preciosos, aromas raros y una arquitectura exquisita, su realidad estaba marcada por estrictas reglas, constante vigilancia y una feroz competencia. La rígida estructura del harén determinaba todo, desde el lugar donde vivían hasta el acceso al emperador. En la cima de la pirámide estaba la emperatriz, seguida de las consortes de mayor rango y, finalmente, las concubinas de menor rango. El rango definía no solo el estatus, sino también la calidad de vida, la comida, la ropa y la posibilidad de influir en el destino de sus hijos. Al ingresar al harén, las concubinas debían aprender un complejo protocolo de la corte y dominar el arte de la música, la danza y la literatura. Estas habilidades les ayudaban a captar la atención del emperador y fortalecer su posición.
Además de entretener al emperador, las concubinas a menudo participaban en rituales religiosos, organizaban festividades y realizaban obras benéficas. Uno de los principales objetivos de cada concubina era captar la atención del emperador. Esto no solo otorgaba privilegios, sino también la oportunidad de dar a luz a un heredero, lo que aumentaba significativamente su estatus. Sin embargo, la lucha por el poder e influencia a menudo llevaba a intrigas, conspiraciones e incluso conflictos mortales dentro del harén. El harén estaba prácticamente aislado del mundo exterior. Las mujeres no podían salir libremente del palacio, y su comunicación con personas externas estaba estrictamente limitada. Los eunucos, que actuaban como guardianes y administradores del harén, desempeñaban un papel clave en el mantenimiento del orden y a menudo se convertían en participantes en las intrigas de la corte. Cuando las concubinas perdían su atractivo o el emperador dejaba de interesarse en ellas, su vida cambiaba radicalmente. Muchas eran enviadas a monasterios o se retiraban a residencias separadas, donde vivían a la sombra de sus antiguos privilegios. La vida en el harén estaba llena de contrastes, el lujo coexistía con restricciones, y la belleza y el talento con la lucha por la supervivencia. Sin embargo, estas mujeres, a pesar de todas las dificultades, dejaron una huella significativa en la historia y la cultura de China. A pesar de las estrictas restricciones y la percepción tradicional de las concubinas como figuras pasivas a la sombra del emperador, muchas de ellas ejercieron una influencia significativa en la vida política del imperio. Su papel no se limitaba únicamente a las relaciones personales con el gobernante, las concubinas podían convertirse en figuras clave en la toma de decisiones y jugar roles importantes en las intrigas de la corte. Uno de los principales caminos hacia la influencia para las concubinas era el nacimiento de herederos del emperador. Las madres de los hijos con derecho al trono automáticamente adquirían un estatus más alto y acceso al poder político. Estas mujeres a menudo se convertían en participantes activas en los complejos juegos de la corte, apoyando a sus hijos en la lucha por el trono. Las concubinas que lograban ganarse el favor del emperador a menudo influían en sus decisiones. Podían expresar sus opiniones sobre asuntos políticos, apoyar a ciertas facciones de la corte o promover a sus familiares y allegados en puestos clave. La historia ofrece numerosos ejemplos de concubinas cuyo poder trascendió los límites del harén. Por ejemplo, Yang Yifei, concubina del emperador Xuanzong de la dinastía Tang, cuya belleza e influencia se convirtieron en leyenda. Su favoritismo provocó importantes cambios en la política del imperio, aunque su destino fue trágico. Wu Zetian, una concubina que ascendió en la escala del poder hasta convertirse en la única mujer emperatriz de China. Su gobierno dejó una profunda huella en la historia. Las concubinas a menudo participaban en intrigas políticas y conspiraciones. Podían formar alianzas con eunucos, comandantes militares u otras figuras influyentes para fortalecer su posición. En algunos casos, su participación en conspiraciones o luchas por el poder provocó importantes cambios en el imperio. Los eunucos actuaban como un enlace entre el harén y el mundo exterior. A menudo ayudaban a las concubinas a establecer conexiones con los cortesanos, transmitían sus peticiones al emperador e incluso participaban en la creación de alianzas políticas. La influencia de las concubinas también podía tener un lado oscuro. Un poder excesivo o su participación en intrigas a menudo conducía a tragedias, incluyendo el exilio, el encarcelamiento o la ejecución. Sus destinos dependían de la situación política y de la gracia del emperador. La influencia política de las concubinas es una historia de cómo las mujeres, a pesar de las estrictas limitaciones sociales, podían usar su inteligencia y carisma para desempeñar roles clave en la gobernanza de un vasto imperio. El lujo y los privilegios que rodeaban a las concubinas creaban la ilusión de una vida tranquila, pero la realidad a menudo estaba llena de sufrimiento, aislamiento y crueldad. Muchas de estas mujeres enfrentaron pruebas difíciles, donde sus destinos dependían no solo de los caprichos del emperador, sino también de un sistema cortesano implacable. Las concubinas pasaban su vida dentro de los muros del palacio, prácticamente separadas del mundo exterior. No podían comunicarse libremente con sus familias o amigos, y sus contactos estaban estrictamente regulados. Esto creaba una atmósfera de soledad constante, donde la única esperanza de atención era el emperador. La lucha por ganarse el favor del emperador convertía al harén en una arena de rivalidad continua. Las mujeres recurrían a intrigas, engaños e incluso venenos para eliminar a sus rivales. Esto generaba un ambiente de desconfianza, donde cualquier error podía costarles la vida.
Las concubinas que violaban las reglas de la corte o perdían el interés del emperador podían enfrentarse a castigos severos. Algunas eran desterradas, encarceladas o incluso ejecutadas bajo acusaciones de traición o conspiración. La vida en el palacio a menudo era como caminar sobre el filo de una navaja. Para muchas concubinas, el envejecimiento marcaba el fin de su relevancia. Al perder su atractivo y el interés del emperador, caían en el olvido. Eran enviadas a monasterios o residencias apartadas, donde vivían en aislamiento, recordando los días de su antigua gloria. Ni siquiera los hijos de las concubinas estaban a salvo de los peligros de la vida cortesana. Los hijos varones a menudo se convertían en víctimas de la lucha por el poder, mientras que las hijas eran utilizadas como herramientas políticas para matrimonios arreglados. Las madres a menudo eran testigos de cómo sus hijos se convertían en peones en las complejas intrigas palaciegas. Muchas jóvenes ingresaban al harén a una edad temprana, a menudo contra su voluntad. Se veían obligadas a abandonar a sus familias y comenzar una vida completamente dedicada al servicio del emperador. Esta separación temprana de sus seres queridos y la incertidumbre les causaban miedo y les arrebataban su libertad de elección. La tragedia de las concubinas radica en que, a pesar de su belleza y talento, permanecían como prisioneras de un sistema que raramente consideraba sus deseos o emociones. Sus vidas, llenas tanto de lujo como de sufrimiento, ilustran claramente el lado oscuro de la grandeza de los harenes imperiales. Las concubinas de los harenes imperiales dejaron una profunda huella en la cultura de China, convirtiéndose en una parte integral de la literatura, el arte, la música y las leyendas. Sus imágenes aún inspiran a escritores, artistas y cineastas, reflejando la complejidad de sus roles y destinos. Las imágenes de las concubinas a menudo fueron fuente de inspiración para poetas y escritores chinos. En la literatura clásica, se las retrataba como heroínas trágicas, cuya belleza y talento resultaban impotentes ante la crueldad de la vida palaciega. Por ejemplo, la historia de Yang Yifei, una de las concubinas más famosas, inspiró numerosos poemas y obras de teatro, incluyendo el famoso Canto de la Tristeza Eterna, de Bai Huyi. Las concubinas a menudo se convertían en figuras centrales de pinturas y frescos, representándolas en momentos de belleza, música o danza. Los artistas intentaban captar tanto su perfección física como su lucha interna. Estas imágenes solían simbolizar refinamiento, elegancia, al mismo tiempo, vulnerabilidad. En los palacios, las concubinas se dedicaban al arte de la música y la danza, que se convirtieron en parte de su legado cultural. Muchas obras musicales tradicionales chinas y formas de danza tienen su origen en los harenes imperiales, donde estas artes se desarrollaron y perfeccionaron. Las concubinas se convirtieron en un símbolo no solo de belleza, sino también de fortaleza, resistencia y tragedia femenina. Sus vidas, llenas de intrigas y luchas por la supervivencia, se reflejan en el folclore y las leyendas que se transmiten de generación en generación. En el mundo contemporáneo, la figura de las concubinas se romantiza con frecuencia en libros, películas y series. Estas interpretaciones, por un lado, acercan a los espectadores a la historia cultural de China, pero, por otro, a veces distorsionan las dificultades reales que enfrentaron estas mujeres. Los elementos de vestuario y peinados de las concubinas, característicos de diferentes dinastías, continúan inspirando a diseñadores. Los trajes tradicionales chinos, como el hanfu, a menudo incluyen detalles que evocan la elegancia refinada de los palacios. El legado cultural de las concubinas no es solo la historia de mujeres que vivieron en los harenes. Es la historia de cómo sus vidas y luchas se reflejaron en el arte y se convirtieron en parte de un patrimonio cultural eterno de China. La historia de las concubinas chinas es un reflejo multifacético de la vida y la cultura de la antigua China. Sus figuras evocan una amplia gama de emociones, desde admiración por su belleza y habilidad para sobrevivir en el complejo entorno palaciego, hasta compasión por sus trágicos destinos. Las concubinas desempeñaron un papel importante no solo en la vida personal de los emperadores, sino también en la vida política, cultural y social del imperio. Inspiraron a artistas, poetas y músicos, dejando un legado cultural que aún perdura. Sin embargo, detrás del brillo y el lujo de sus vidas se ocultaban duras realidades llenas de luchas, intrigas y soledad. Hoy en día, sus historias siguen inspirando a la cultura contemporánea, incluyendo el cine, la literatura y el arte. Sin embargo, es importante recordar que detrás de las imágenes romantizadas de las concubinas había mujeres reales, cuyas vidas fueron complejas y lejos de ser ideales.
La historia de las concubinas muestra cómo la vida de unas podía convertirse en la base del poder y la gloria de otras. Nos enseña a observar con mayor atención los roles de las mujeres en la historia y a reevaluar su contribución al patrimonio cultural. Una pregunta para los espectadores: ¿cómo ven ustedes la figura de las concubinas en la historia? ¿Fueron solo víctimas de un sistema o poseían una fuerza propia capaz de cambiar el curso de los acontecimientos? Compartan su opinión en los comentarios. Hola, amigos. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de la historia para hablar sobre mujeres que dejaron una huella imborrable en el pasado. Estas mujeres a menudo fueron subestimadas, pero su contribución a la política, la ciencia, el arte y la sociedad tuvo un impacto enorme en el desarrollo de la civilización. Vivieron en diferentes épocas y enfrentaron innumerables desafíos, pero sus logros y sus historias continúan inspirándonos hasta el día de hoy. En este vídeo, exploraremos la vida de 8 mujeres excepcionales de diversas culturas y épocas, cada una con su propia aportación única al progreso humano. ¿Están listos? Comencemos. Cuando hablamos de Cleopatra, a menudo pensamos en la imagen de una seductora de películas de Hollywood. Pero detrás de este estereotipo se encuentra una gobernante real, cuya inteligencia y astucia política eran tan sobresalientes como su belleza. Cleopatra VII, la última reina de Egipto, vivió en una época en la que su país estaba bajo la amenaza constante de Roma. Hablaba 9 idiomas, lo que le permitió negociar directamente con líderes extranjeros como Julio César y Marco Antonio. Cleopatra no solo conquistaba corazones, sino que usaba sus alianzas con estos hombres poderosos para proteger la independencia de Egipto y garantizar la estabilidad de su pueblo. Su reinado fue una época de esplendor cultural. Bajo su liderazgo, Alejandría continuó siendo un centro de ciencia y arte. A pesar de su trágica muerte, Cleopatra dejó un legado como símbolo de liderazgo femenino en un mundo dominado por hombres. ¿Existieron realmente mujeres guerreras vikingas? Durante mucho tiempo, la historia consideró esta idea un mito. Sin embargo, descubrimientos arqueológicos recientes han demostrado que las mujeres jugaron un papel activo en las batallas y conquistas al igual que los hombres. Un ejemplo notable es la tumba en Birka, Suecia. Los científicos descubrieron los restos de un guerrero enterrado con armas y símbolos de alto rango. Durante años, se pensó que era un hombre, pero el análisis de ADN confirmó que era una mujer. Además, el enterramiento indicaba que ocupaba un lugar importante en la sociedad, posiblemente como estratega militar. Las mujeres vikingas no solo luchaban, sino que también gobernaban tierras, lideraban expediciones comerciales e influían en la historia de sus pueblos. Estos descubrimientos ayudan a desmentir el mito de que las mujeres en la Edad Media solo podían ser amas de casa o reinas sin poder real. La historia del Imperio Otomano está llena de mujeres poderosas, pero Hürrem Sultán destaca entre todas ellas. Comenzó su vida en el harén como esclava, pero logró convertirse en una de las figuras más influyentes de su época. Originaria de la actual Ucrania, Hürrem conquistó el corazón del sultán Suleimán el Magnífico y no solo se convirtió en su esposa, sino también en su consejera. Rompió las tradiciones del harén al convertirse en esposa oficial y su nombre está asociado con importantes proyectos de caridad, hospitales, mezquitas y escuelas construidas bajo su iniciativa aún existen. Hürrem participó activamente en asuntos de Estado, mantuvo correspondencia con líderes extranjeros y manejó con habilidad la política de la corte. Muchos contemporáneos la llamaron la gobernante en la sombra del Imperio Otomano. Demostró que una mujer podía tener un impacto significativo en la política imperial incluso en una sociedad patriarcal. Marie Sklodowska-Curie es un nombre que todo amante de la ciencia reconoce. Pero detrás de sus descubrimientos científicos hay una historia de determinación increíble, perseverancia y sacrificios personales. Marie nació en Polonia, donde a las mujeres no se les permitía recibir educación superior. Para cumplir su sueño de convertirse en científica, se trasladó a Francia, donde se graduó en la Sorbona. Sus investigaciones sobre la radiactividad abrieron un nuevo mundo en la física y la química, y condujeron al desarrollo de los rayos X, que todavía salvan vidas hoy en día.
A pesar del escepticismo de sus colegas y la discriminación, Marie se convirtió en la primera mujer en ganar un premio Nobel y la única en recibirlo en 2 disciplinas diferentes. Su vida no solo es una historia de éxito científico, sino también un ejemplo de cómo la fe en uno mismo puede superar cualquier obstáculo. Rosa Parks es un ejemplo de cómo un pequeño acto de valentía puede cambiar la historia. En 1955, en medio de la segregación racial en los Estados Unidos, se negó a ceder su asiento en un autobús a un pasajero blanco. Su arresto provocó una ola de protestas y marcó el inicio del movimiento por los derechos civiles. Rosa se convirtió en un símbolo de la lucha por la igualdad, inspirando a millones de personas en todo el mundo. Sus acciones demostraron que incluso los actos más pequeños de resistencia pueden desencadenar grandes cambios. Nefertiti, esposa del faraón Akenatón, sigue siendo una de las figuras más enigmáticas de la antigüedad. Su busto, descubierto en 1912, se ha convertido en un símbolo de belleza y elegancia. Jugó un papel clave en la reforma religiosa al liderar el cambio hacia la adoración del dios Atón. Sus imágenes junto al faraón muestran que compartía su poder. Después de la muerte de Akenatón, Nefertiti desaparece de los registros históricos, lo que ha llevado a muchas teorías sobre su destino. ¿Gobernó Egipto bajo otro nombre o fue víctima de intrigas? La respuesta sigue siendo un misterio. Milica Brodovich fue una de las legendarias Brujas de la Noche, un regimiento femenino que aterrorizaba a los enemigos durante la Segunda Guerra Mundial. Volaban aviones silenciosos y usaban tácticas de ataque sorpresa, destruyendo líneas enemigas. Milica y sus compañeras no solo lucharon por la victoria, sino que también demostraron que las mujeres pueden ser tan valientes y decididas como los hombres. Sus hazañas siguen siendo una fuente de inspiración. Juana de Arco, una simple campesina, inspiró al pueblo francés a luchar contra los ingleses durante la Guerra de los 100 años. Su fe en su misión divina la ayudó a liderar ejércitos y ganar importantes batallas. Su ejecución en la hoguera fue una tragedia, pero convirtió a Juana en un símbolo nacional. Años después fue rehabilitada y en el siglo XX canonizada por la Iglesia Católica. Hoy es un símbolo de valentía y patriotismo. Estas historias de mujeres de diferentes épocas nos recuerdan que el coraje, la inteligencia y el deseo de cambio no dependen del tiempo ni de las circunstancias. Cada una de ellas superó los estereotipos de su época, dejando una huella imborrable en la historia. Gracias por ver este vídeo. Compartan sus pensamientos en los comentarios, den like y suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo episodio.